Saludos a todos y a todas. Quien les habla nuevamente, Laura Freit, estudiante de Derecho del tercer año de Derecho de la Universidad Experimental de Los Llanos Ezequiel Zamora, Extensión Marinas. En esta oportunidad hablaremos en materia de derecho laboral, donde abordaremos los siguientes puntos: la relación de trabajo, la sustitución del patrono, la suspensión de la relación de trabajo entre el patrono y el trabajador, la terminación de esa relación de trabajo, oportunidad para efectuar el despido o el retiro. Hablaremos del despido, el retiro y la prestación de antigüedad, además de que vamos a abordar otros temas o otros conceptos atinentes al mismo tema. Vamos a iniciar desarrollando el primer punto, que se refiere a la relación de trabajo, y la podemos definir que es una relación que existe entre la persona denominada empleado-trabajador con una persona denominada empleador o patrono, a quien aquella le proporciona su trabajo bajo ciertas condiciones. Esta relación se establece a través de un contrato, que es el acuerdo entre el patrono o el empresario con el trabajador, por el que éste se obliga a prestar determinados servicios por cuenta del empresario bajo su dirección y a cambio de una retribución económica. Caracteres: es el que se tipifica toda conducta que no debemos tener, por lo tanto lo que se encuentre escrito expresamente prohibido es lo que está permitido. Por eso es importante entender los principios de tipicidad, dándole la relevancia que se merece en el derecho objetivo. Formas y pruebas de contratos de trabajo. Dentro de las formas tenemos contrato por obra o labor. Es un contrato que se realiza para una labor específica y termina en el momento en que la obra llega a su fin. El contrato de trabajo a término fijo. Tenemos el contrato de trabajo a término indefinido, el contrato de aprendizaje, el contrato temporal o ocasional o accidental. Allí también vamos a hablar sobre la prueba, que se refiere el tiempo de la prueba o periodo de prueba de un contrato, que se relaciona con el tiempo que se acuerda entre la empresa o el trabajador, durante el cual las dos partes pueden poner fin a esta relación laboral sin previo aviso y sin una causa justificada, sin la necesidad de tener que pagar una indemnización. Efectos del contrato. Se entiende como las consecuencias subyacentes a su elaboración. Contrario a lo que podría pasar, no se trata solo de las consecuencias relacionadas en cuanto a su incumplimiento, sino también de los efectos que estos traen consigo inmediatamente después de su creación. Obligaciones y deberes para las partes. En el caso del patrono, realiza contrato y alta en la seguridad social a los trabajadores a su cargo, abonos al salario de forma puntual, abono de las cotizaciones a la seguridad social. En el caso del trabajador, tiene la obligación de efectuar trabajos durante el tiempo en que se realiza la obra, obedecer las órdenes de su patrono o quien represente, utiliza y mantiene un buen estado de los elementos de protección, tanto personal, que le proporciona el patrono. Clases de contrato de trabajo, los cuales tienen los siguientes elementos. Es decir, en la elaboración del contrato, ellos incorporan, por ejemplo, nombre, dirección del empleador, del trabajador, inicio y duración de la actividad que va a ser remunerada, tipo de actividad y descripción de las tareas que realizará el empleado, lugar de trabajo, remuneración por lo general expresada en salarios brutos, jornada laboral y por supuesto las vacaciones. Clasificación legal. Según su riesgo, esta clasificación permite establecer una estructura clara sobre los riesgos y beneficios que asumen las partes al firmar el acuerdo a través del contrato. Según la temporalidad, según las obligaciones, según su estructura, según su valor. Los contratos atípicos son aquellos que no se encuentran regulados en ninguna legislación y que en ocasiones adquieren tipicidad social debido al uso constante que le otorga a la sociedad. Es decir, son aquellos contratos que se hacen de fuera de lo normal, o sea, que está fuera de un contrato de obra. Es decir, por ejemplo, usted necesita construcción de su vivienda y usted contrata una mano calificada en albañilería, plomería para la construcción de la vivienda. Normalmente son los contratos irregulares.
Punto número 2, la sustitución de patronos. Es un acuerdo que se lleva a cabo entre un antiguo empleador y un nuevo, donde el antiguo le cede al nuevo las obligaciones y responsabilidades contraídas con sus empleados, con el fin de respetar los derechos y garantías del mismo. Requisitos para la sustitución del patrono. Según la legislación venezolana, en la Ley Orgánica del Trabajo, publicado en Gaceta Oficial 38426 del 28 de abril de 2006, que aún está vigente, señala en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Trabajo y en el artículo 66 sobre la sustitución del patrono. Ellos allí refieren la transmisión de la propiedad total o parcial por cualquier forma: venta, ejecución de garantía, donación de permuta, transacción, cesión de créditos, así como el nuevo adquiriente puede ser una persona natural o jurídica, y mantenerse el giro económico en la entidad de trabajo aun cuando el nuevo propietario haya incorporado algunos cambios o modificaciones. Cesión y transferencia. Es el traslado de uno o varios trabajadores de una unidad productiva a otra, quedando sometidos bajo la dirección de un nuevo patrono. Notificación de la sustitución se da por medio de un escrito que informa el cambio del patrono y de un empleado por otro. En el caso de la terminación por causa de sustitución, se pone fin al contrato por sustitución cuando la empresa lo dispone o el empleado renuncia. De no hacerlo y transcurrido el plazo máximo, el contrato se renueva automáticamente y pasa a ser indefinido. En cuanto a la sustitución y los pagos prestacionales, la sustitución patronal es un proceso en el cual hay un cambio en la titularidad o en la organización de una empresa y los empleados continúan prestando su servicio bajo el nuevo empleador. Los pagos prestacionales son todos aquellos pagos adicionales aparte del salario que los empleadores deben hacer a los trabajadores por mandato legal, tales como cesantías, vacaciones, prima de vacaciones. Cuando hablamos de cesantía nos referimos a la privación de un empleado público del servicio por pérdida de confianza, así que se le incapacite para volver a realizar o desempeñar sus funciones. Punto número 3, la suspensión de la relación de trabajo. Esta se debe a la situación por la que el trabajador no está obligado a prestar su servicio, ni el patrono a pagarle el salario, pero se mantiene la relación laboral siempre y cuando que existan las condiciones establecidas en la ley. En cuanto a la noción de la sustitución del patrono, se refiere al conocimiento que se tiene del cambio que se va a dar al momento de llegar un nuevo patrono. Las causas de la sustitución del patrono. 1. Muerte o declaración de fallecimiento o extinción de la persona jurídica. 2. Incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad según la ley. 3. Cese en el cargo por el cual fueron nombrados miembros del patrono. 4. Cambio del empleador o patrón debido a venta de la empresa o función de su contratación de servicio. 5. La transferencia de propiedad o titularidad de una entidad de trabajo a otras personas naturales o jurídicas. Asimismo, podemos hablar de los efectos de la sustitución del patrono, que es la primera y la más importante en consecuencia de la sustitución del patrono, que radica en que no afectará las relaciones del trabajador, de la empresa o el establecimiento. Esto es, los derechos y obligaciones patronales de las relaciones de trabajo, las cuales se transfieren en el cambio o la sustitución de algún patrón. Consecuencia de la sustitución del patrono. La sustitución patronal tiene por objeto preservar las relaciones laborables cuando existe un cambio de titular en la fuente de trabajo por transmitirse los bienes, objetos de la empresa o establecimiento al adquiriente. Punto número 4, terminación de la relación de trabajo, también llamada cese de la relación laboral, el cual, lo podemos definir como el acto o el hecho jurídico que tiene por efecto liberar al empleador y al dependiente de los derechos y obligaciones que se le impusieron al celebrar una relación de índole laboral.
Daniel Nadal Serri se refiere a este punto como el despido en el Código del Trabajo. Formas de la terminación de trabajo. Por fallecimiento del trabajador o del empleador si es una persona natural, renuncia o retiro voluntario del trabajador, terminación de la obra o servicio, cumplimiento de condición resolutoria y el vencimiento del plazo en el contrato sujeto a la modalidad, por mutuo disenso o por la jubilación. En el caso de la terminación por la voluntad de las partes, podemos decir que la terminación por la voluntad de ambas partes o mutuo disenso se basa en la revocabilidad de los contratos establecidos por el derecho común en el artículo 1159 del Código Civil venezolano. Los contratos tienen por fuerza de ley entre las partes, no pueden revocarse sino por mutuo consentimiento o por causas autorizadas por la ley. La terminación por causas ajenas a la voluntad de las partes se refiere al despido, que es una causa de la terminación o extinción de la relación de trabajo por razones ajenas a la voluntad del trabajador. Esto tiene fundamento normativo en la Ley Orgánica del Trabajador, en el artículo 77 y en el reglamento de la Ley Orgánica en su artículo 35. La terminación por voluntad unilateral de las partes se refiere al despido o al retiro. Configurada la justa causa, se podrá ejercer el despido si el patrono quien toma la iniciativa de la ruptura o el retiro si es el trabajador quien decida poner fin a la relación de trabajo. Punto número 5. Oportunidad para efectuar el despido o el retiro, de los cuales podemos mencionar perdón de falta. Por el contrario, al respecto opera lo que la doctrina se ha denominado el perdón de la falta. Esto es, que una vez transcurrido el lapso de los 30 días establecido en la ley, el patrono pierde la oportunidad de terminar la relación de trabajo por causa justificada, al menos por la causa cuya fecha haya fenecido. El preaviso. El preaviso es un comunicado oficial que se debe hacer para notificar un hecho que va a suceder a nivel laboral, por ejemplo, como el despido, la excedencia, la baja, etc. El preaviso se cuenta por días naturales. El preaviso puede darse en la empresa al empleado o viceversa. En el caso de la procedencia, se considera procedente cuando se queda acreditado y es correcto, justo y ajustado a la legalidad el motivo, es decir, la causa de la extinción alegada por el empresario en su escrito de comunicación. Por lo tanto, cuando hay una procedencia es cuando el cese está basado en razones muy justificadas. Con relación a caracteres, es el despido o la decisión extensiva del empresario por la cual se finaliza la relación de trabajo. A grandes rasgos puede ser causal o no, dependiendo de si se fundamenta en el motivo, es decir, si hay una causa justificada para ello. La forma en el despido o retiro, mutuo acuerdo de las partes, renuncia del trabajador, muerte del trabajador, vencimiento del plazo o con vencimiento en el contrato. Prueba en el despido o retiro. Esto quiere decir que para probar que un despido haya sido justificado, esto debe ser realizado en un juicio ofreciendo al tribunal cualquier medio de prueba que genera la convicción necesaria para probar los hechos que se alegan. La prueba debe ofrecerse en el momento procesal correspondiente para que luego sea posible incorporarla. La omisión del preaviso. Corresponde abonar al trabajador la indemnización sustitutiva del preaviso, que será igual a la remuneración que hubiera devengado de prestar servicio en el plazo que se preavisó. La indemnización de daños y perjuicios equivalente al preaviso es por lo general la indemnización que incluye un sueldo por año por cada trabajador y otro sueldo por la falta del preaviso. Además, se debe pagar el mes entero del despido sin importar si fue al principio o a mediados del mes y las vacaciones y aguinaldos proporcionales. El despido. Este se refiere a la terminación de la relación laboral entre el empleador y un trabajador. En este proceso, el empleado está separado de su puesto de trabajo y se puede aplicar diferentes tipos de despidos según las circunstancias. Clases de despido.
El despido será justificado cuando el trabajador o trabajadora ha incurrido en una causa prevista por la legislación venezolana. No justificado es cuando se realiza sin que el trabajador o trabajadora haya incurrido en una causa legal que lo justifique. ¿Cuáles son las causales de despido justificado? Podemos mencionar la primera, incumplimiento de deberes. Los deberes laborales se determinan según lo establecido en el contrato de trabajo. 2. Despido por faltas injustificadas. 3. Violación de normas internas. 4. Conductas inapropiadas. 5. Vencimiento de contratos temporales. 6. Reestructuración de la empresa. El abandono de trabajo se refiere cuando un empleado no acude al trabajo durante un número determinado de días sin avisar a su empresa ni indicar su fecha de regreso. Esto suele ocurrir en algunos casos cuando el trabajador se ausenta por largos días y no justifica su ausencia. Generalmente se considera una renuncia voluntaria, aunque el empleado no haya manifestado formalmente su intención de abandonar el puesto de trabajo. En el caso de la notificación del despido, este ocurre en los casos de un despido, por ejemplo, objetivo o colectivo, donde la empresa está obligada a notificarlos al menos 15 días antes de la fecha a partir de la cual dicho despido empezará a ser efectivo. La terminación justificada de los contratos a término, es decir, si fue con o sin causa justa. Cuando se da un despido sin justa causa antes de cumplir el tiempo pactado, el empleador debe pagar a su trabajador los meses que quedaban pendientes a la finalización del contrato. Punto número 7. El retiro es un cambio que se le presenta con el conocimiento previo e individual. Es tan radical y profundo que afecta toda su vida. Cambia su situación económica, la cantidad de tiempo disponible, la relación con la familia, los amigos, el entorno social, entre muchas otras cosas más. Clases de retiro, que es una ruptura de relación laboral, renuncia del trabajo, jubilación, despido, fallecimiento de las partes. Causales del retiro justificado es cuando el trabajador ha incurrido en una causa por falta prevista en el artículo 79 de la Ley Orgánica del Trabajador, causa justificada de despido. El patrono podrá despedir justificadamente al trabajador investido de estabilidad sin autorización previa. El despido indirecto se refiere cuando el trabajador se retira o ausenta de forma indefinida del trabajo por existir un incumplimiento grave por parte del empleador. Equivalencia entre el despido justificado y el retiro justificado. El término universalmente utilizado para denotar la terminación del contrato en relación de trabajo por voluntad unilateral del empleador con o sin justa causa. Finalmente, el punto número 8, que es la prestación de antigüedad. Ha sido objeto de análisis planteándose diversas teorías, entre las cuales se encuentra la que considera a dicha institución como un complemento del preaviso, la que le atribuye el carácter de institución de previsión, otra que le considera como un sobresalario, como un premio. La naturaleza jurídica. Basándose en esta teoría, es la confirmación de un ente individual e independiente, el cual genera similares obligaciones y derechos que una persona física. Dentro de las características de la naturaleza jurídica tenemos las características que tienen estas dos figuras, que son nacionalidad, domicilio, nombre, capacidad y patrimonio. Determinación de antigüedad. Si la relación de trabajo termina con una antigüedad en el trabajo mayor de 6 meses, se considera equivalente a un año. Por ejemplo, si la relación de trabajo termina cuando el trabajador tenía una antigüedad de 1 año y 7 meses y se considera que laboró 2 años, por tanto tendrá derecho a los 2 días adicionales. Destino de antigüedad.
Es aquello que sucedió o se hizo a tiempo remoto. La constitución de los fondos de fideicomiso es un acto jurídico por medio del cual una persona entrega a otra la titularidad de unos activos para que los administre y al vencimiento de su plazo transmita los resultados a un tercero. Es una herramienta jurídica muy utilizada en los negocios y para preservar los patrimonios familiares. El abono en cuanto al pago de interés. El abono a capital es el dinero que paga para reducir directamente el saldo pendiente de su deuda. Al realizar pagos a capital, esta está disminuyendo la cantidad de dinero que aún debe. Por otro lado, el abono a interés es el pago que se realiza para cubrir el costo del dinero prestado. Préstamos con garantías de antigüedad. El crédito por antigüedad se obtiene desde el inicio de la fecha de la contratación de un empleado en el servicio civil. Los empleados pueden haber ocupado diferentes puestos en diferentes departamentos y su antigüedad lo sigue de un puesto de servicio civil a otro puesto de servicio civil, así como de un departamento a otro. La antigüedad en el caso de muerte. En caso de fallecimiento del trabajador, el reintegro a la empresa empleadora resulta de multiplicar los años de antigüedad o fracción mayor a 3 meses por la mitad del monto de la remuneración mensual básica de convenio que corresponderá al trabajador fallecido. Gracias por su atención. Hemos culminado con esta exposición y bueno, espero que sea de su interés el tema expuesto.